CIMAC Radio presenta Nenas Palomeras. De la gran pantalla hasta tu radio, Nenas Palomeras es un espacio para compartir sobre el cine y su industria desde una perspectiva diferente. Porque el cine no solo se ve, se vive, se chismea. Hola, buenos días. Están escuchando Nenas Palomeras. Un gusto tenerlos aquí de vuelta en el programa. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Jackie? Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal va tu jueves? Bien, las poquitas horas que llevamos. Bien. A gusto, tranquilo. Ya casi viernes. Ya casi viernes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una película. Seguimos con el mes de drama. Ajá. Ya casi terminamos mayo, entonces también queremos saber qué les han parecido las recomendaciones de este mes, si han visto alguna película de la que hemos hablado. También queremos recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter y Facebook como CIMAC Noticias y en Instagram estamos como @CIMACFoto. También nos pueden encontrar como Nenas Palomeras. Y también queremos recordarles que pueden escuchar las emisiones anteriores en Spotify. Nos pueden encontrar como... En Spotify y en SoundCloud estamos como CIMAC Radio. Y ahí están las emisiones pasadas. Por si se perdieron alguna del jueves, la pueden escuchar ahí. Sí, escúchenos, están todas muy buenas. Pero bueno, vamos a empezar. Y estaremos hablando de Volver del año 2006 de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar nació en 1949 y es uno de los directores más importantes del cine español. Yo siento que su obra se caracteriza por el uso de colores intensos, tramas emocionales, personajes femeninos fuertes y temas como la identidad, el deseo y la sexualidad. Ha ganado muchos premios internacionales por sus obras y entre ellos están 2 Óscares. Volver ha ganado múltiples premios, entre ellos en el Festival de Cannes del 2006 como Mejor Actriz para todas las actrices del elenco y Mejor Guión para Pedro Almodóvar. Premios Goya a Mejor Actriz de Penélope Cruz, Mejor Música Original por Alberto Iglesias y Mejor Maquillaje y Peluquería entre todos los participantes. Y tuvo una nominación al Oscar en el 2007 por Mejor Actriz Principal, pero no ganó, y esto fue muy importante porque fue la primera actriz española nominada en esta categoría. Volver es una película profundamente humana que cuenta la sensibilidad única de Pedro Almodóvar y nos sitúa en Madrid, en un pequeño pueblo y en una comunidad donde las mujeres llevan el peso de la vida con valentía, humor y una fuerza callada que conmueve. La protagonista, Raimunda, es una mujer trabajadora y de carácter fuerte que vive en Madrid con su hija adolescente Paula y un marido ausente y problemático. Cuando su querida tía Paula fallece en el pueblo donde creció, Raimunda y su hermana Solé regresan para el entierro, y es entonces cuando comienzan a desenterrarse secretos familiares que habían permanecido ocultos durante muchos años. Lo que parecía un viaje breve se convierte en un torbellino de emociones y revelaciones. La vida de Raimunda da un giro dramático cuando ocurre un suceso trágico en su propia casa y se ve obligada a ocultarlo mientras continúa con su vida como si nada hubiera pasado. En paralelo a esto, Sole, la hermana, descubre algo insólito, que es que su madre Irene, a quien creían muerta en un incendio hace años, parece viva. ¿Es un fantasma? ¿Un milagro? ¿Una metáfora? Pues nadie lo sabe con certeza, pero lo cierto es que su regreso desencadena una profunda transformación en esta familia. Poco a poco vamos descubriendo que lo que parecía enterrado en el pasado sigue muy vivo en el presente. Viejas heridas, abusos silenciados, rencores no resueltos, pero también el amor incondicional de las madres y el perdón y la posibilidad de reconciliación. Todo esto está contado con una mirada cálida y luminosa, donde el dolor convive con el humor, la muerte no es el final, sino parte de un ciclo. Yo considero que Volver es un homenaje a las mujeres que sostienen las familias, que protegen los secretos de los demás, que se enfrentan a la vida sin pedir permiso. Siento que es una película sobre el regreso, pero regresar al lugar donde nacimos, a quienes fuimos, a lo que nos duele, pero también a lo que amamos. Elegimos esta película porque la mayoría de los personajes, en realidad todos los personajes son femeninos, Sí. son mujeres.
Y bueno, también fue un poquito difícil definir si en realidad esta película entraba dentro del drama, y la verdad es que sí, ¿no? O sea, sí entra, y sí es verdad que tiene estos tintes de, pues, de comedia, Sí. de humor, y yo creo que pues es una película muy divertida de ver, o sea, está muy buena la verdad. Pero bueno, vamos a hablar también un poquito sobre los personajes, ¿no? O sea, ya con esto que nos contó Jackie de qué va más o menos la película, sin dar spoilers. Bueno, nuestro personaje principal es Raimunda. Raimunda es una mujer joven, trabajadora y muy fuerte. Ella tiene un carácter pues muy decidido y es muy resolutiva y protectora, especialmente con su hija, y esto lo vemos al inicio de la película. Ella carga con un pasado bastante doloroso que se va revelando a lo largo de la historia, y el conflicto principal de su personaje es pues la relación que tiene con su madre y el trauma familiar que resurge en la película. Ella representa esta figura de la madre con coraje y que es capaz de cualquier cosa por su hija. El segundo personaje es Sole, la hermana de Raimunda, y ella pues es una mujer más solitaria. Ella vive en Madrid y trabaja como peluquera de forma ilegal en su casa. Ella tiene un carácter pues muy distinto al de su hermana. Creo que es un poco más tímida, es más discreta, es más tradicional, y pues bueno, aquí tal vez sí vaya un spoiler. Pero es que pues ella acepta el regreso de su madre con bastante naturalidad, ¿no? O sea, como si ya se lo esperara, ¿no? Ya lo sospechaba. Ajá, y pues resulta ser una cómplice y la oculta en su casa. Ella sirve como un puente entre esta madre, ella es como la mediadora, creo. Sí. Y pues representa, bueno, nosotros consideramos que ella representa pues esta Unión, la unión, lo que hace que se una el personaje principal, que es Raimunda, y el personaje que sigue, que es la mamá. Y también representa pues la cotidianidad, ¿no? Lo tradicional, como ya habíamos mencionado, y también la aceptación y la contención emocional, que creo que Sole tiene pues bastante peso, ¿no? Sí. Y pues sí es un personaje que sí se ve más pues más resignado, ¿no? De pronto podríamos pensar eso de Sole. El tercer personaje es la mamá, Irene. Ella pues supuestamente al principio de la película se nos cuenta que ella falleció en un incendio, pero regresa inesperadamente. Ese es el único spoiler, ¿no? Ella pues de pronto aparece, y su aparición impulsa la revelación de los secretos familiares. Entonces este personaje es bastante entrañable porque, bueno, aparte es interpretado por Carmen Maura, y bueno, es un personaje que está lleno de culpa, pero también refleja cierta ternura y este deseo de redención, del perdón. Y a través de ella, el director Almodóvar introduce el realismo mágico, que es, pues creo que algo muy característico también de la película. Y del director. Y del director en general. Y bueno, esto lo hace sin romper esta naturalidad de la historia, ¿no? Entonces, pues este personaje representa el pasado que regresa para cerrar y sanar ciertas heridas. El otro personaje es Paula, la hija de Raimunda, y ella pues es una adolescente inocente, pero muy fuerte también como su mamá. Y ella al inicio de la película pues se ve envuelta en un suceso bastante trágico que va a cambiar el rumbo de la familia y de la relación con su mamá también. Y a lo largo de esta película pues ella va descubriendo verdades sobre su familia, ¿no? Y también sobre su misma identidad. Este personaje pues representa el futuro, la herencia emocional, y también pues creo que es muy significativo porque representa este ciclo que puede romperse, ¿no? Como romper ciertos patrones. También tenemos a la tía Paula. Ella pues es una anciana que vive sola en el pueblo y está enferma, ya está casi en estado senil, y en sus últimos días ella es cuidada por un fantasma, que es el fantasma de Irene, pero pues nadie le cree, ¿no? Que en realidad ella está viendo a un supuesto fantasma. Al final pues su muerte desencadena el regreso de las hermanas al pueblo. Y bueno, nosotros consideramos que este personaje de la tía Paula representa la generación que guarda estos secretos familiares, ¿no? Pues que son las tías. También ya el último personaje bastante entrañable y muy importante en la historia es Agustina. Ella es amiga de la familia y ella vive cuidando pues a la tía Paula.
ella cree en la posibilidad de lo sobrenatural con bastante naturalidad. Bueno, ella sí le cree a la tía Paula. Y pues este personaje es bastante entrañable, como ya dije, porque representa esto del dolor, ¿no? Y porque simboliza la memoria del pueblo y también el peso del silencio. Ya por último tenemos a Paco. Él es marido de Raimunda y pues es un personaje secundario, pero es bastante importante porque pues es clave en la historia y va a ser clave en el desarrollo de la historia. Ajá. Él está desempleado, es distante y termina siendo una amenaza dentro de pues del mismo hogar. Su acción violenta da inicio al conflicto principal de la película y pues él representa la presencia destructiva del patriarcado en la vida de estas mujeres. Y bueno, pues parecen bastantes personajes y a lo mejor dirán, ay, ¿por qué hablas de todos así? Muy confuso un poco tal vez. Pero pues es que son personajes todos muy importantes y todos son, pues todos le van a dar un sentido a la historia que se nos va a contar. Entonces pues por eso queríamos desarrollarles un poquito cada uno de ellos. Sí, que como lo mencionas, es importante que desglosemos cada uno de los personajes porque es clave como para entenderlos, ya que esta película está narrada en 3 generaciones, que vendría siendo la tía, la mamá, las hermanas 2 y la hija. Y nos parece muy interesante la relación que tienen los personajes entre generaciones. Y yo creo que el hecho de que volverse a una película solo de mujeres no es casualidad, sino una reivindicación de lo femenino como fuerza vital, emocional y narrativa. Es un gesto político, cultural y profundamente personal que le permite a Almodóvar contar una historia íntima, universal y necesaria. Sí, como habías mencionado al inicio, pues es una película bastante humana y muy divertida. Bueno, creo que también justo porque es humana es divertida, ¿no? Y bueno, dura 2 horas, pero no se siente, o sea, ni sientes esas 2 horas que te la pasas ahí frente a la televisión. Pero sí, de eso va un poquito Volver. Y bueno, antes de seguir hablando de la película, vamos a un corte comercial. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Nenas Palomeras y las de CIMAC Radio. Y bueno, regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Hola, ya regresamos del corte y en el bloque anterior Jackie nos contó un poquito sobre de qué va la película y también estuvimos platicando sobre los personajes. Y ahora queremos platicar un poco sobre los temas que se presentan en la película. El primer tema que logramos identificar y que es el más importante es el de la figura de la mujer. En la película, Almodóvar pone en el centro a las mujeres y las representa como mujeres fuertes, resilientes y solidarias. Estas mujeres son también madres, hijas, hermanas y vecinas. Y ellas se enfrentan pues al dolor, a la pobreza, a la muerte y también pues en algunas ocasiones y desafortunadamente al abuso. Y pues todo esto lo hacen sin perder la capacidad de amar ni tampoco el sentido del humor. Los hombres pues están ausentes y también son una amenaza. Pero al contrario pues estas mujeres lo que hacen pues es sostener la historia, ¿no? Ser pues el centro. Y también algo muy importante es que se ayudan, se salvan entre ellas. El segundo tema es el de secretos familiares y traumas del pasado. En la película, pues el peso del pasado es uno de los motores, o sea, es lo que mueve a la trama.
Esta película explora cómo es que estas heridas que no son sanadas y los secretos que se guardan por mucho tiempo, especialmente los que están relacionados con pues, la violencia y el abuso, afectan a generaciones, que era algo que pues ya había comentado ya aquí anteriormente. También lo que nosotras pensamos es que el regreso de la mamá de Irene pues simboliza esta necesidad de enfrentar o confrontar lo que se ocultó para poder cerrar un ciclo, y pues es algo muy importante, y yo creo, nosotras creemos que esto se ve pues justamente muy reflejado en esta escena donde Irene y Raimunda conversan sobre lo que sucedió en el pasado, ¿no? Este problema que tienen con el papá de Raimunda y pues muy fuerte, y cómo es que esta plática ayuda justamente, ¿no? a cerrar este ciclo, a sanar estas heridas, y también, por ejemplo, con lo que sucede entre Raimunda y su hija. Yo creo que eso que hace Raimunda por su hija es algo que a ella le hubiera gustado mucho que su madre hubiera hecho por ella, y el hacerlo, defenderla y cuidarla, creo que también como que la ayuda a sanar esa herida, ¿no? Y es de alguna forma como si también se estuviera cuidando a ella o estuviera haciendo algo por ella en el pasado. Y bueno, yo creo que esto se relaciona mucho con el siguiente tema, que es el de la maternidad. En la película, la maternidad se nos presenta pues con la protección, ¿no? O sea, relacionado con la protección, con el sacrificio y también con la redención. Raimunda protege a su hija como puede, ¿no? Esto que les mencionaba anteriormente. O sea, ella como puede la defiende, y esto la lleva a cometer pues actos extremos. Y al contrario, ¿no? Irene, la madre, cuando regresa, lo hace pues para cuidar lo que no pudo cuidar en el pasado cuando ella estaba viva. Y entonces es así como la película muestra cómo es que ser madre implica muchísimas formas de amar y de sanar y también de perdonar. El siguiente tema que toca el director es el del duelo y el de la muerte. La muerte está presente durante toda la película, o sea, desde el inicio, desde que las hermanas están en la tumba de los papás, ¿no? Limpiándola, cuidándola. Pero la muerte no se nos presenta como un final, sino como una parte natural del ciclo vital. Y esto se mezcla con lo cotidiano. Por ejemplo, cuando las vecinas cuidan a los muertos, ¿no? Cuando los velan, o cuando los recuerdan con cariño. Y la película pues trata el duelo sin llegar a la tragedia o al melodrama extremo, ¿no? Lo hace más bien con mucha ternura, con cierta cercanía. Y bueno, esto lo podemos ver mucho con Agustina, por ejemplo, ¿no? Cómo es que cuida a la tía Paula, también cuando pues ella se entera que está enferma, y no es como, o sea, no es algo tan dramático, es como aceptar algo que está pasando. Entonces, pues ahí podemos ver mucho este tema. También habíamos mencionado anteriormente esto de lo sobrenatural y el realismo mágico en la película. Y yo creo que esto pasa con el personaje de Irene, ¿no? Cuando ella aparece como este fantasma, pues le da este tono del realismo mágico. Y pues este elemento fantástico no rompe con la lógica del filme. Su aparición de Irene sirve más bien como una metáfora del pasado que a veces regresa, y también del amor que nunca muere. Y bueno, como ya habíamos mencionado, funciona también como esta metáfora de este vínculo que existe entre una madre y una hija, y pues que es inquebrantable. Ya por último, el tema más importante de la película es el de la sororidad. En esta película pues podemos ver cómo estas mujeres del pueblo todo el tiempo se están ayudando y se entienden sin hablarse demasiado, y cómo es que todo el tiempo se están cuidando entre ellas mismas. Esta película pues es un acto a la solidaridad femenina y al apoyo mutuo entre mujeres pues que han vivido cosas muy similares, y también que en vez de juzgarse se acompañan.
Y bueno, esto se ve mucho en la relación que tienen, por ejemplo, Raimunda con las vecinas, ¿no? Como las ayuda, ellas le ayudan a ella en algún momento, pues con lo económico, o cuando Raimunda requiere un favor muy especial de una vecina y ella, pues sin cuestionar nada, la ayuda. También, por ejemplo, Agustina otra vez entra en esta parte de la sororidad, perdón, porque pues no es nada de la familia, solo es una vecina, pero ayuda bastante y acompaña mucho a estas mujeres y se ve pues que este amor que les tiene es genuino y es honesto y desinteresado. Y yo creo que también era algo recíproco, ¿no? Porque tanto Agustina cuidaba de ellas como ellas a Agustina y se preocupaban por ella y le tenían el mismo afecto. Y pues nos parece que el título es muy simbólico porque volver no se refiere al regreso físico de un personaje, sino a muchas formas de regresar, a la tierra natal, a los orígenes, al pasado, a los afectos que creíamos perdidos. El acto de volver es una oportunidad para reconciliarnos con lo que fuimos, con lo que nos dolió y con quienes amamos. Sí, yo creo que pues es una película bastante bonita, ¿no? Hasta por la elección de pues del título que se hizo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los datos importantes de esta película. Bueno, el primer dato pues es el poder del color rojo en la película. Como ya sabemos, Almodóvar es conocido por cómo él maneja los colores en sus películas, ¿no? Por este uso simbólico que les da. Y el rojo es un color pues muy, muy dominante en la película de Volver. Este color aparece en las paredes, aparece en la ropa y también en otros detalles visuales. Y pues es símbolo de la pasión, del amor, pero también del sufrimiento. Y el rojo se asocia también en esta película pues con este carácter fuerte de las mujeres y especialmente con Raimunda. Otro dato que encontramos es que el set de la casa de Raimunda fue construido específicamente para la película y este se diseñó como un espacio con tonos cálidos y acogedores, pero también con detalles simples que reflejan pues cómo es el entorno en una casa de clase trabajadora. Este set se mantuvo fiel a la idea de representar la vida cotidiana y sin adornos. También otro dato que encontramos pues es esta relación con la cultura popular española. Volver es una película que está muy vinculada con esta cultura y en especial a la cultura de La Mancha. La Mancha es la región natal de Almodóvar y el uso de detalles como las casas blancas, los patios típicos y la vida rural pues muestran o son más bien un homenaje al campo y a las tradiciones. Sin embargo, la película también es una crítica a las costumbres pues bastante rígidas de la sociedad española. También nosotras encontramos que el guión está inspirado en la vida real. Almodóvar se inspiró en relatos de mujeres reales para crear los personajes y los conflictos familiares y pues debemos destacar esto porque creo que todavía pues es algo que pasa, ¿no? Que es muy real y pues al final esto fue lo que inspiró a esta película y es que Almodóvar durante años escuchó historias de mujeres mayores de su pueblo y ellas hablaban sobre sus vidas, sus secretos, muchos de los cuales influenciaron pues directamente este guión. Así como juega con el color el director, también lo hace con otro elemento muy importante que es el del viento. El viento aparece en varias escenas de forma simbólica y pues hace referencia a la presencia de los muertos, por ejemplo, y también al pasado del que a veces no se puede escapar. También creemos que representa o simboliza pues estas emociones que no pueden ser calladas y a los secretos que están siempre presentes pero que no pueden ser controlados del todo. Pero bueno, Jackie, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues a mí la verdad es que me gustó mucho y tengo que confesar que es una película que no tenía ganas de ver, la verdad. Es que esa película fue recomendación mía esta semana. Ajá, fue recomendación de Jimena y cuando me dijo fue como, bueno, pues está bien. Pero la verdad es que como ya lo mencionamos, no se siente pesada y aparte, o sea, sí es un drama porque pues la verdad es que toca temas bastante fuertecitos, pero también tiene un lado cómico y pues estuvo entretenida, la verdad, muy, muy divertida. Es una película muy divertida y yo la vi hace mucho tiempo con mi mamá y mi hermana justamente
Nosotras pues no teníamos idea de qué iba a tratar la película, pero creo que fue una muy buena elección en ese momento, nos la pasamos muy bien y justo, ¿no? Los temas que toca, como mencionas, pues son bastante fuertes, pero me gusta cómo el director lo cuenta de una forma a veces un poco cómica, o sea, le da pues este tono divertido. Y pues lo que más me gusta de esta película es esta relación, ¿no? Que ya habíamos mencionado, que tienen todos los personajes femeninos, cómo se apoyan sin importar qué. ¿A ti qué fue lo que más te gustó de la película? Pues creo que a mí me gustó mucho el personaje de la señora Irene y es que me produce mucha ternura y tal vez un poco de admiración porque pues a pesar de que ella sabe que cometió errores en el pasado, pues en el presente está dispuesta a pues aceptarlos y a tratar de cambiarlos o enmendar estos errores que tuvo. Sí, yo creo que pues todos los personajes tienen algo pues muy especial, ¿no? Y algo que aportar a la trama. Pero bueno, pues eso fue nuestra emisión de hoy. Espero que les haya gustado. Si no han visto la película, esperemos que la vean. Que nos compartan también sus comentarios, qué les ha parecido. También si tienen alguna recomendación de alguna película de la cual les gustaría que habláramos, también nos lo pueden decir. Y pues en caso de ser así, pueden hacernos llegar todas estas recomendaciones a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter como CIMAC Noticias. En Instagram estamos como @CIMACFoto. Y también estamos como @nenaspalomeras en Instagram. En Spotify escúchenos los episodios anteriores. Y pues nada, yo creo que con eso cerramos. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden en punto de las 11. Y ya, adiós. Bye. CIMAC Radio presentó Nenas Palomeras. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 a.m.